Bendiciones. Gracias por estar sintonizando este video. El día de hoy comenzamos con una nueva cadena temática basado en Moisés y en la zarza ardiendo. Sabemos que es de todos muy conocido que este tema se ha dejado escuchar por todas las regiones del mundo. De hecho, este es un tema que en Semana Santa muchas personas pueden llegar a escuchar. Pero en estos próximos servicios vamos a estar tratando de desglosar esta escena donde Dios manda a llamar a Moisés a través de una zarza ardiendo. Entonces le vamos a invitar para que no se esté perdiendo nuestras transmisiones donde vamos a estar abordando este tema. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Dios presente. Leeré la palabra en Éxodo capítulo 3, donde nos está hablando de una cuestión muy particular. Dice así: y le apareció un ángel de Dios en la llama de fuego de la zarza, y veía la zarza arder en fuego, pero no quemarse. Y Moisés dice: me voy a acercar y voy a ver esta visión grande. Voy a ver por qué no se quema la zarza. Y cuando el Señor miró que Moisés se acercaba, le llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Qué manera tan particular de ser llamados por Dios. Qué manera tan personal de que Dios nos hable, de hecho hasta el día de hoy. En el momento menos esperado, en el momento que pudiéramos considerar más inoportuno, entre comillas, recibimos la instrucción divina. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios se fija en hombres imperfectos? ¿Cuál es la intención de Dios para con nosotros, la humanidad, si somos seres imperfectos? Hoy quisiéramos dar un corto mensaje para poderle decir a usted un poco de lo que hay en la mente de Dios cuando se acerca al ser humano. Y estamos hablando de la persona de Moisés. Considero yo que sería el ejemplo ideal para poder hablar acerca del candidato de Dios. En Éxodo 2, del 23 al 25, nos dice la palabra cómo es que acontece que después de muchos días muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban, y subió hasta Dios el clamor suyo con motivo de su servidumbre. Y escuchó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció el Señor. Al parecer, todos tenemos problemas. Todos tenemos una situación que queremos que Dios resuelva. Tanto usted como yo, y a lo mejor en diferente índole, pero estamos clamando para que Dios intervenga en nuestro problema. Al parecer tenemos mucho tiempo batallando, al igual que el pueblo, porque ellos habían estado sometidos en Egipto en esclavitud. Estaban clamando y los problemas nunca van a cesar. Pero miramos desde antaño cómo los seres humanos necesitan la intervención divina. Y la pregunta, porque es cierto, mira, una cosa es real. Lo único real que tenemos es el problema y la solución no la podemos ver. Esa es una realidad palpable que estamos viviendo en estos días. Vivimos más el problema que la solución. Y la pregunta sería: ¿qué va a hacer Dios ante este problema? ¿Cómo está dispuesto Dios a actuar? ¿Cómo va a resolver el Señor la necesidad que por las noches me estaría quitando el sueño? Y tocante a este ejemplo de los egipcios y hebreos junto con Moisés, Dios ya se estaba preparando desde hace tiempo. En Éxodo 2 dice: en aquellos días
sucedió que Moisés, ya crecido, salió a sus hermanos, es decir, los hebreos, y los miró en sus duras tareas. Déjenme le explico. Mire, Moisés había sido criado por egipcios. Tenía una vida completamente holgada, a él no le costaba nada, ni sus zapatos, ni su vestimenta, menos su comida. Él no tenía que hacer nada. Pero cuando salió y empezó a ver cómo los hebreos, es decir, sus hermanos de raza, tenían tan duras tareas, él se dio cuenta de la realidad. Y mire, continuó leyéndole: y los miró en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió debajo de la arena. Y cuando escuchó el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. En este punto, Moisés no era nadie. Había sido más que un simple aspirante, o su aspiración era continuar viviendo bajo la sombra del faraón mientras que lo que restara de su vida. Él nunca iba a poder estar al frente de los egipcios, porque para eso estaban los descendientes directos de faraón. Él era un adoptado, pero sí podía haber tenido una vida completamente libre de toda clase de trabajo pesado, de toda preocupación, de toda angustia. Y al mismo tiempo, Moisés sabía que él no era libre. Su prisión solamente cambió de lugar cuando huyó, porque si antes, bien, lo podemos decir, estaba muy cómodo, viviendo muy ligero de preocupaciones, viviendo al lado de la familia real de Egipto, después él siente que él no era egipcio, si él sabe que no es egipcio, si él sabe que es un hebreo, y después de mirar cómo los egipcios trataban a los hebreos, su vida no estaba bien. Y más aún cuando da muerte al egipcio y tiene que huir. Lo único que pasó es de que él cambió de prisión, pero ahora su prisión era el desierto. Y Moisés seguía sin ser libre en su totalidad. Y nosotros podríamos sentirnos igual. Puede ser que cambiemos de una ciudad a otra, o incluso de un estatus socioeconómico a otro. Pero siempre va a haber un punto en el que nos esté inquietando nuestra vida interna. Siempre va a haber algo que no nos deje estar en paz. Y a este hombre, a Moisés, no había modo de pedirle un acto de valentía porque era un miedoso. Él sabía que jamás iba a poder regresar a Egipto a estar ni con su antigua familia adoptiva, ni con su familia de procedencia, que eran los hebreos. Y no iba a ser perdonado por Faraón. Yo creo que cuando él estaba en el desierto, siempre estaba, como lo decimos, a salto de mata, mirando para todos lados. Él era un prófugo de sus acciones, porque estas malas decisiones lo hicieron huir luego de haber asesinado al egipcio. Pero él no pudo tener otro remedio más que haber huido. Y ahora usted lo mira en la anchura del desierto, pero como un vil prófugo de la justicia. Y si hablamos de las cuestiones espirituales, usted no puede estarle pidiendo mucho a un Moisés que está huyendo. No espere mucha actividad en la vida de Moisés, luego que su conciencia está reprochándole día y noche el actuar que él acaba de tener. Por defender a unos, mató a otros. Y yo me atrevo a decir que en este punto la vida espiritual en Moisés era nula, porque ahora él no podría practicar la religión hebrea. La defendió a golpes, pero no la defendió internamente. Y en ocasiones creemos que es más lo que yo pueda hacer externamente en Dios que lo que pueda hacer internamente. Y ese fue uno de los problemas con Moisés. Él no abrazó las costumbres hebreas.
Él no abrazó las creencias hebreas al punto de practicarlas. Solamente le alcanzó la cabeza para defender a puños a sus connacionales. Y aquí podríamos decir que su acto se limitó únicamente a defender a un paisano, nada más. Pero no estaba defendiendo a un hermano en la fe. Aún su influencia egipcia estaba presente dentro de su cabeza. Y mire, más adelante hay una narrativa. En Éxodo dice: un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores y nos sacó agua para las ovejas. Más adelante se lo voy a leer con detenimiento. Pero lo que quiero enfocarme en esta lectura es cómo las mujeres están mirando al Moisés que está huyendo. Lo miran como un egipcio. Estas mujeres que se encuentran con él, ellas lo miran con las ropas egipcias, con esas vestimentas, con ese hablar y a lo mejor con ese caminar. Pero él sabía que no era egipcio, a pesar de que había asumido una identidad parcial egipcia. Y es aquí donde pudiéramos ver la influencia que tenemos externa como internamente. Y a este Moisés, en este pozo, si lo volteáramos a mirar, miraríamos externamente a una persona que viste como egipcio. Pero si platicara con él, a lo mejor también usted comprobaría la influencia interna de un egipcio, porque él pensaba como un egipcio. Mire, vamos a ver el arranque de violencia que asesinó. Es una influencia egipcia. Mire, si nos ponemos a ver los documentales o estudiar un poquito acerca de lo que es la cuestión faraónica, los egipcios, pudiéramos mirar toda la madeja tan compleja que espiritualmente vivían ellos. Había una diosa que se llamaba Maftet. Ella protegía de los animales venenosos como las serpientes y los escorpiones. Ella representaba la justicia y las ejecuciones. Ojo, era una mujer con una cabeza de gato. No sé si usted haya visto alguna figura de estas. Luego también está Amit, el devorador de los muertos. Era un demonio compuesto en parte por los depredadores de hombres del antiguo Egipto. Tenía una cabeza de cocodrilo, parte superior del cuerpo de león y de la parte inferior era un hipopótamo. Escuche esta revoltura de deidades que tenían los egipcios. Luego están Shesmu, era un dios de la ejecución, escúchelo. La sangre y el vino. ¿Vino? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted? Bien, vino. Shesmu era conocido por cortarle la cabeza de los enemigos y pecadores para ponerla en una especie de prensa de uvas y así obtener un líquido que se acababa bebiendo como si fuera vino. Así se servía como si fuera vino. Eso era un acto de bienvenida para el más allá. Y luego estaba Ati. Era una diosa con cabeza de avispa y cuerpo de hipopótamo. Esta era una de las diosas más vengativas, escuche esto, del antiguo Egipto. Y luego Melhit era la deidad de la guerra. Y él dignificaba lo que era la degolladora, significaba su nombre, la que masacra. Y luego podemos mirar las representaciones de los dioses con una cabeza de perro cazador y ver los significados de estos dioses, devorador de millones. Y aquí miramos a cada una de las deidades que estamos mencionando. Vemos el trasfondo de violencia, de sangre, de asesinato. Y toda esta base de lluvia de ideas estaban bombardeando la mente de un Moisés que hasta este momento en su vida, después de 40 años, él estaba siendo bombardeado por las dos culturas, tanto la egipcia como la hebrea, pero en sus momentos más determinantes
predominó la violencia, predominó la sangre, la tendencia a lo malo, predominó la religión egipcia. Moisés era un torbellino de emociones, pero ese torbellino, esa madeja, ese huracán de sentimientos llamado Moisés, era la solución de Dios. Este desechado, este menospreciado, y él era rechazado tanto por hebreos como por egipcios. Los egipcios lo habían rechazado por haber matado a uno de ellos, pero los hebreos también le reclamaban que él había matado al egipcio. Así es de que él es desechado en su totalidad. Ya no tenía país, no tenía dónde volver. Y en su totalidad el pueblo que él conocía, tanto egipcios como hebreos, ya no podía regresar, tenía las puertas cerradas. Pero este desechado es el punto de partida de Dios. Esto me asombra. ¿Cómo Dios nos puede mirar como una solución para muchos? ¿Cómo Dios puede estar buscando una solución para nosotros? Y también para que seamos el conducto de bendición hacia otros. Para que seamos la solución de otros o de muchos. Eso es lo que es un candidato para Dios. Porque después de todo, el candidato de Dios debe cumplir un solo requisito. Y está en 1 Corintios 1:28. Dice: de lo vil del mundo y de lo menospreciado ha escogido Dios lo que no es, para deshacer lo que es. Moisés estaba a punto de ver qué es lo que le sucede a un ser humano cuando se suelta en las manos de Dios, cuando decide prestar su vida para la gloria de Dios. Y me llena mucho el corazón cuando veo que para cuando Israel estaba clamando por ayuda, Dios ya tenía la solución. Su solución se llamaba Moisés, un asesino, un prófugo, una persona que ya no tenía identidad, una persona que estaba a la deriva en el desierto, que ya no tenía nacionalidad, que no tenía hogar, que no tenía ningún parentesco. Alguien que a lo mejor pudo haber dormido más de una noche a solas llorando su soledad, llorando su condición. Y a lo mejor alguno de nosotros podamos estarnos sintiendo en la misma situación. Pero hoy te quiero decir, hay una esperanza en Dios. Y mientras que Moisés está solo, desechado y hambriento, y a lo mejor también sediento, que no sabe qué va a hacer de su futuro, mientras que él está pasando por todo eso, Dios tiene un cuidado para él. Su palabra lo dice en Éxodo 2, del 16 al 21, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué tardaron tanto? Y ellas le respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y él les dijo a ellas: ¿dónde está? ¿Por qué dejaron a ese hombre? Tráiganselo para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Aquí es donde vemos el cuidado que Dios tenía para él. Primero, había vivido 40 años bajo la influencia egipcia. Y ahora Moisés estaba a punto de vivir los siguientes 40 años de su vida bajo una influencia totalmente y únicamente hebrea. Amigo, Dios no es un microondas. El microondas solamente requiere 1 minuto y medio para calentar el agua. Dios no es así. Dios requiere más tiempo para prepararte, para limpiarte, para hacerte una persona nueva.
En ocasiones queremos que después de tantos años estar batallando, después de tener tantos años con algún hábito, queremos cambiar con una simple oración y queremos la respuesta expresa. Pero a lo mejor tu caso es el mismo que Moisés. Ya se te acercó el tiempo para acercarte a Dios. Dios está tocando a la puerta de tu corazón hoy para poderte decir, es tiempo de que comience tu cambio. ¿Y sabes qué? No estás solo. Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para que puedas transformar lo que hasta ahorita ha sido puro huir de tu pasado, de las malas elecciones que has tenido, como Moisés. Porque Moisés no era un neófito. Él aprendió con los mejores, con los egipcios, cosas grandes y valiosas, pero esas cosas eran solamente humanas. Es necesario aprender en la escuela de Dios. Es necesario que ahora empieces a caminar en un terreno que a lo mejor nadie hasta este día te lo había dicho. A lo mejor esta es una área en la que tú eres completamente ajeno, pero aún así Dios está dispuesto a guiarte por la senda de victoria, por la senda que un día te va a llevar a situaciones o a lugares que tú no habías imaginado. Pero es tiempo que hoy tú reconozcas que Dios te ha estado cuidando. La sabiduría egipcia no cumple con el trabajo de Dios. Si hasta este momento tus habilidades, tus logros o tus títulos te han frenado para decirte por los caminos de Dios, o tú dices, esos caminos son para pura gente que no ha estudiado, hoy te quiero decir, estás a punto de comprender que no es así. Estás a punto de ver que por más sabios, que por más preparados, que por más hábiles que seamos, nada de eso cumple con el trabajo de Dios. Nada de eso se vale en un trabajo espiritual, para el cambio espiritual que todo hombre y mujer necesitan. Hoy lo que necesitamos es reconocer que Dios se hace presente a través de una inesperada zarza que está ardiendo, a través de un inesperado desierto, porque Moisés no tenía planeado que tendría que huir al desierto. A lo mejor si se lo hubieran dado a elegir, él jamás hubiera planeado eso. Pero ¿sabes una cosa? En ocasiones por los desiertos que pasamos nos ayudan a crecer. Pero hoy yo te quiero decir, más que hacerte crecer como persona, yo te quiero hablar de un crecimiento espiritual. Si estás pasando por estas situaciones que yo he descrito, debes de saber que Dios se está haciendo presente en tu vida. Con este simple mensaje, Dios te está diciendo, yo estoy aquí listo para transformarte. Pero es momento que dejes de huir. Es momento que dejes de hacer las cosas como tú crees que es lo mejor. Es momento que ceses de hacer las cosas por impulsos, porque Dios te quiere enseñar algo diferente. Confía en Dios y Él va a hacer cosas grandes. Amigo, quisiéramos hacer una oración por ti. Son tiempos muy peculiares, pero Dios está a la mano, está al alcance tuyo. Padre, te damos gracias porque eres muy bueno, Señor. Queremos pedirte, Padre del cielo, que te glorifiques en aquella persona que pueda estar pasando por una situación de soledad, de tristeza. Gracias, Señor, porque tú vienes a hablar a través de tu Espíritu Santo. Si fuera el caso de que alguna persona, la que sea, esté enferma, esté postrada en cama, te pedimos de tu sanidad, que tú le bendigas. No importa si el desierto de esta persona pueda ser literal o pueda ser una enfermedad. Tú ahí, Señor, es donde encuentras a la gente, en los desiertos que pasamos, en esos desiertos donde aparentemente estamos solos, donde aparentemente somos olvidados por todos. Ahí te haces presente, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias por haber escuchado este video. Les volvemos a invitar que estén al pendiente de nuestras transmisiones porque vamos a continuar con este tema de Moisés y la zarza. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego.